Claudia, Rosa María, es un gusto volver a encontrarnos ahora en este espacio. Voy a hacer un antecedente de nuestro encuentro como tríada humana unida desde un corazón insurgente, palpitante, que lucha cotidianamente con amor por estar vivos y por acompañar a otros a que descubramos una humanidad que a veces en esta forma moderna de vivir va apagando de a poquito y que nosotros, nosotras tres, hemos decidido no dejar que nos apague y creemos que más personas necesitamos no apagarnos para que esta modernidad que nos nombra capital humano y de otras formas también así, reductivas a mercancía, no prosperen, que no nos dejemos apagar y eso tiene que ver con la convocatoria del día de hoy, dignificar la vida. Y dignificar la vida tampoco queda contenido en la forma moderna de nombrar dignificar. En la diversidad humana que somos, cada pueblo del mundo, cada territorio, cada historia de vida, cada forma de armonización social y cultural es legítima por el hecho de existir. Dignificar la vida es también una aventura de diálogo para encontrar lo que nos es común en esta sagrada, mágica, poética, esperanzadora diversidad que somos. Los invitamos a que nos acompañen en este navegar los mundos transracionales de la vida. Nos acompañan, esperamos que puedan hacerlo como nosotros, habiendo decidido ser en la libertad y confianza de este espacio que nos cobija a todos. Con esto es solamente un preámbulo para que nosotros podamos escucharnos. Si alguien tiene en algún momento algo que quiera compartirnos, interrúmpanos con una palabra que abone a este tejido entre todos, ¿sale? Para que podamos hacer de esto una primera conversación. Procuraremos dar nuestros puntos de partida y a partir de eso tejernos. Muy bien, siéntanse invitados, convocados en este encuentro de humanidades en donde cada historia nos hace legítimos a todos. Claudia, ¿me ayudas empezando con este tejido que ya nos ha estado uniendo mucho tiempo? Bueno, cómo no, gracias por este convite desde allá, desde la Unicach. Buenas tardes a todas, a todos, a todes quienes nos están escuchando y a quienes nos harán luego desde la página de Facebook donde quedará colgado esto. Claro que sí, esto es un tejido que venimos tejiendo de hace tiempo, con amorosidad con Rosa María, con Felipe, con muchísimos de los que están aquí también, y que tiene que ver con quiénes somos y dónde estamos siendo, ¿no? Somos, en principio, seres amorosos que nos respetamos, nos queremos y que intentamos hacer de este mundo un mundo más vivible, más amoroso, que aprenda a sacralizar la vida, todas las vidas. Pero somos docentes universitarios y estamos inmersos en un espacio donde la colonialidad del saber ha dejado fuera esas otras formas de construir saber desde la espiritualidad, la cooperación, la amorosidad, que ha subordinado, subalternizado, negado esas otras formas de estar siendo en el mundo, y por eso estamos inmersos en esta crisis civilizatoria que tiene mucho que ver con estas otras formas de conocer y de construir saber que no son tenidas en cuenta. Nosotros hemos aprendido estas otras formas en comunidad, en cooperación, en los territorios. No es fácil encontrar esto en los libros. Esto se construye comunitariamente, creativamente, amorosamente. Y hablábamos de cooperación y de reciprocidad, dos palabras que son inmensas y que muchas veces se las olvida. Entonces, la pregunta es esto, ¿cómo rescatar esta idea del conocer desde el amar
y no desde el dominar, como nos han enseñado, porque el sistema educativo hegemónico nos formatea en ese sentido. Entonces, tenemos que decirnos algunas cosas que nos duelen para poder ir a buscar esto que nos hace mejores y que nos acerca en este entramado. Debemos decir que la educación se ha tornado empresa, que el saber se convierte en una mercancía y para muchos en ganancia, y que los títulos que cada vez abundan y son más demandados solamente se construyen como mecanismos de relaciones de poder en el marco de los lugares donde trabajamos. Entonces nosotros lo que proponemos es invitarles a repensarnos desde el ser y el hacer universitario, para poder cuestionar este orden simbólico, estas relaciones de poder que han hecho de los lugares de trabajo lugares donde se gesta un epistemicidio cotidiano y una violencia que además de ser política es una violencia epistémica. Nosotros tres, estos tres que estamos siendo en este momento acá en este tejido común, nos hemos resistido, nos hemos levantado frente a la imposición de un pensamiento único, pero para poder hacerlo hemos aprendido junto a otros y esos otros están fuera, de los lugares donde supuestamente se construye el único y verdadero saber. Estamos hablando de nuestros hermanos y hermanas indígenas, de los campesinos y campesinas, de los trabajadores, de los obreros, de las obreras. Con ellos hemos encontrado este sujeto colectivo, esta creatividad comunitaria que la academia se empecina en invisibilizar. Ellos nos han enseñado a imaginar un mundo diferente. Esta idea de la territorialidad de la vida, esta idea de comunidades de vida y no simplemente sociedades. Por eso el título de este conversatorio, encontrar los modos para poder dignificar la vida, todas las vidas, y lograr afianzar una multiplicidad de sustentabilidades en la dignificación de la sagrada comunidad planetaria. Cuando nosotros hablamos de comunidad de vida, para diferenciarlo de sociedad, no es una mera cuestión conceptual, es una forma de estar siendo en la cotidianidad de nuestros territorios, ¿no es cierto? Pero esto nos interpela constantemente porque nos está obligando a pensarnos en este ser y en este hacer dentro de nuestros lugares, dentro de nuestro quehacer como docentes, investigadores, pero sobre todo como sujetos amorosos, porque lo que nos está privando esta imposición del saber hegemónico es encontrar espacios de celebración, donde el deseo, donde los sueños, donde nuestras voluntades de vida se manifiesten junto y formen parte de lo que somos y de lo que sabemos. Em, Nosotros decimos, bueno, no se aprende esto en los libros, ¿no es cierto? Se aprende en los territorios. Y solamente allí podemos construir esta epistemología, que es una episteme y una política alternativa que pueda paliar nuestros dolores, porque no la estamos pasando bien. O sea, esto es parte de una reacción que tiene que ver con lo que no nos hace bien en este sobrevivir del mundo moderno que se nos impone, donde lo que prima es una racionalidad de muerte y no una amorosidad por la vida y por la dignificación de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar la fragmentación? ¿Cómo evitar la mercantilización? Y poder encontrar los caminos que nos lleven a poder rescatar y aprender y productivizar con esa espiritualidad ancestral a la que hacemos referencia. Si no, no podemos comprender este vivir bien del que nos hablan los pueblos de Abya Yala. Si no, se transforma en un mero cliché.
¿no? Y en eso es un problema del cual también deberíamos hablar, porque hay una interculturalidad light que se confunde con la búsqueda de esa interculturalidad que nos debería hacer mejores. Cuando Falborda dice que somos seres sentipensantes, nos está llamando a animarnos a pensar sintiendo o a sentir pensando. Esto parece que es algo prohibitivo en muchos de los lugares donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? Y entonces esto es lo que no nos permite construir esa trama a través de la sacralidad de todas las vidas y poder tejer con otros en una experiencia que es verdaderamente militante por la vida y que es el único camino que nos permitirá liberarnos y liberarnos junto con los otros y desde los otros. La espiritualidad ancestral, poder lograr rescatarlas y una inmersión en esa profundidad de los tiempos, es una necesidad que nos va a poder realmente llevar a invertir la educación bancaria hegemónica. No hay otro camino. Solamente allí vamos a poder encontrar saberes que se van a complementar con los que nosotros cargamos. No es una negación de lo que hemos aprendido, sino de poner al servicio lo que hemos aprendido a esto a lo que lo estamos convocando. La realidad nos agobia, hablamos de una racionalidad de muerte que, bueno, es conocida lamentablemente por todos nosotros con los genocidios del presente. Entonces, frente a esto, la propuesta que le venimos a hacer es generar una minga por la vida, una minga amorosa, por la esperanza, construida desde y con los de abajo, con estos que están expulsados del saber hegemónico. Para nosotros, la barbarie está dada por la tríada que explica todas nuestras tragedias: el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico. Esto que ha dejado la vida de lado para ponerla al servicio, los territorios de vida, ponerlo al servicio del mercado y del capital. Por eso, antes de ceder la palabra a mis compañeros, quería leer y traer aquí un corto párrafo, pero contundente, del pensamiento de nuestro maestro Carlos Razo Horta. Razo Horta, perdón, nos llama a construir un mundo gobernado por lo mejor de la espiritualidad, por lo mejor de la espiritualidad que cargamos, esta espiritualidad humana, es decir, por lo mejor de nuestros ideales, de nuestras convicciones, de nuestras creencias, de nuestros sueños y también de nuestras esperanzas, pero también de los compromisos, de los principios y los valores, de los legados a través de los caminos o proyectos de los que estuvieron antes, de los que están juntos con nosotros y de los que vendrán, de todos nuestros amores futuros. Aprender a ser, a saber, a sentir, a crecer, a estar siendo, a tener y a no olvidar y a permitirnos soñar por el mundo mejor que merecemos. Gracias. Gracias, Claudia. Uf, es que ahí hay muchas cosas que ya nos van a seguir dando pie para seguir acelerando el latido en esta conversación. Sí. Vamos. Carlos, gracias por estar presente en este instante. Siempre, siempre con nosotros, Carlos. Sí, sí. Rosa María, ¿te parece si vamos tejiéndonos Sí, cómo no. más aún? Sí, cómo no, aunque Claudia me acaba de tocar una tecla demasiado sensible para mí. Sí, sí. Eh, bueno, siguiendo el pensamiento de Carlos Razo Horta, ¿quiénes somos? Sería la pregunta. O sea, la primera pregunta es, ¿quiénes somos los humanos? Ujú, ujú. Y esto tiene que ver con
dignificar la vida, porque hemos sido cercenados por la modernidad. Ay, Toda la filosofía de la modernidad, empezando por Descartes y con su culminación en la filosofía clásica alemana, nos dijo que la mejor cualidad del ser humano es la razón. sí. No es que el pensamiento no sea sensible, es que si ponemos el pensamiento en la razón y una razón que es de carácter medible, instrumental, que la razón puede tener muchas dimensiones, pero la modernidad la puso solamente en la dimensión cuantificable. Y recuerden que el proyecto científico es un proyecto de la demostración y la mostración, es decir, es un proyecto de la experimentación y del dominio de la naturaleza y con ello el dominio de la vida. Y entonces la pregunta con la que Carlos siempre empezó fue, ¿quiénes somos los? Es que el anfitrión me silenció. Fue lo que pasó, no es que yo me haya silenciado. Me dijo, el anfitrión lo acaba de silenciar, no sé por qué fue la censura. Pero bueno, sigo. El, el espíritu humano, él decía, nacemos con un espíritu explorador. Eso que llamamos curiosidad es la exploración que hacemos los seres humanos del mundo. El niño se pregunta quién soy muy pequeñamente, a dónde estoy. Y nosotros lo vemos cuando hemos tratado con los niños, cuando los niños empiezan a tener dominio de el lenguaje articulado, empiezan a preguntar, ¿en dónde estaba yo antes de nacer? O más simplemente cuando ven la foto de la boda, si hubo una boda de sus papás, dicen, ¿por qué no fui invitado a la boda? ¿A dónde estaba? Eso, yo creo que quien ha interactuado con niños sabe que los niños están, en cuanto pueden, preguntarlo, pero seguramente se hicieron las preguntas antes del dominio del lenguaje articulado. Se preguntan, ¿qué es este mundo? A dónde fui a caer? ¿Dónde estoy? Y entonces, junto con ello, se van construyendo las relaciones comunitarias. Entonces también tenemos el espíritu comunitario y la comunidad no es solo la comunidad humana, aunque esa es nuestra primera comunidad, sino la comunidad de vida. Basta observar también a los niños pequeños para saber cómo se van vinculando con plantas y animales que les son visibles de manera muy afectuosa. Y todo eso se va cercenando, es decir, nosotros vivimos una vida no digna porque es una vida cercenada, es una vida donde estamos sometidos a la vigilancia y al castigo. Y nuestro tercer espíritu, siguiendo el pensamiento de Carlos, es el espíritu soñador. Y también lo podemos ver desde la infancia. Lo podemos ver en el niño que sueña montarse en una nube, que sueña volar como un pájaro, que sueña atravesar un árbol para ser parte del árbol. En realidad, nuestra naturaleza es ser con la vida, ser en la vida, ser desde la vida. Esa es nuestra naturaleza y eso es lo que constituye nuestra espiritualidad. Al tratar de explicarnos el mundo, al vincularnos con los otros y con lo otro, y al soñar las posibilidades del mundo que se vive, pero también de un mundo distinto. Y la escuela, pero también la familia, está
cercenada por muchos procesos sociales cuyo único propósito es el dominio del ser humano. Si nosotros pudiéramos dar rienda suelta a nuestra espiritualidad, entonces estaríamos siempre pendientes de lo otro porque lo otro es nuestro. Déjenme decirles, y aquí debe haber muchos jóvenes. Hubo una película que es una película cómica cuyo propósito de la película era hacer reír, pero que tiene algunas escenas que son realmente para mí impresionantes, que la película se llama Los dioses deben estar locos, que entonces es el encuentro de un hombre de Occidente con los habitantes del desierto de Kalahari. Bueno, se encuentra los habitantes del desierto del Kalahari con un objeto de la modernidad que es ni más ni menos que una botella de refresco, una absoluta representación de lo que es la modernidad, o sea, el agua tergiversada para convertirla en mercancía, un objeto de vidrio que no tiene que ver con la vida. Y bueno, este encuentro, no voy a contar toda la película, este encuentro entre nuestra condición originaria y Occidente pone en cuestión todos los valores de Occidente, porque ellos, los habitantes del desierto de Kalahari, están viviendo muy cerca de lo que realmente somos, o sea, son comunitarios, viven de acuerdo con lo necesario desde el punto de vista material y tienen una muy rica vida espiritual. Pero lo que fue muy impactante para mí, porque nosotros pensamos de acuerdo con el lenguaje que tenemos, es que cuando ya leí más sobre sus formas de vida, es que en su lenguaje no existe ninguna palabra que aluda a la primera persona del singular. O sea, no hay yo, no hay mí, no hay mío. Todos son nosotros. Y eso mismo también ocurre entre los tojolobales de Chiapas. Y eso mismo ocurre con la lengua purépecha en la meseta purépecha y en todas las zonas purépechas. No tienen una palabra que designe la primera persona del singular. Y eso nos habla mucho de esto que decía Carlos, que nacemos con un espíritu comunitario. Si no podemos decir yo, si no puedo decir a dónde empiezo y a dónde termino, quiere decir que estoy integrado a la vida. Y entonces mi nacimiento, mi vida misma no puede ser nombrada como mío, sino es nuestra vida, nuestra estancia en el territorio. ¿Podemos llegar de nuevo allá? Yo creo que sí. Yo creo que es que nuestra misión como universitarios, como educadores, como profesionistas es despertar nuevamente estos espíritus que nos son propios. El espíritu de preguntarnos, no dejar de preguntarnos, no dejar de cuestionar las ideas que nos dan como válidas, de dónde vienen, cuáles son sus propósitos, a quiénes sirven, de qué manera cercenan mi pensamiento, cuestionar la educación, la que recibimos, cuestionar todos los hallazgos de los seres humanos, todo lo que nos han heredado, ponerlos en cuestión, porque lo que necesitamos, y con eso voy a terminar mi intervención, es dignificar la vida que significa algo que dijo Mario Benedetti. Voy a ser feliz aunque no nos den permiso. Necesitamos ser felices aunque no nos den permiso, porque eso es lo que quiere el capital, arrebatarnos el derecho a pensar, arrebatarnos el derecho a ser felices y arrebatarnos el derecho a ser comunidad de vida. Muchas gracias. Déjame poner corazoncitos.
Wow. Bueno, a lo mejor en esto, para nosotras tres puede ser un conversar cotidiano y normal, pero quizás en esta necesidad de sobrevivir en este sistema que nos apaga, tal vez nos hayamos endurecido demasiado y nos hayamos vaciado de humanidad, de escucha, de diálogo, y sobre todo en las universidades en donde valemos en tanto cómo razonamos, cómo ejercemos la verticalidad de un grado, cómo nos asumimos como autoridad que no tiene que escuchar a nadie, sino tiene el derecho divino de ser escuchado. A lo mejor en los dolores que nos van individualizando o en las decisiones de vivir sin miedo, no abrimos el corazón para recibir esta conversación que hoy queremos compartir con ustedes. El apagarse, el vivir con miedo o el huir del miedo en lugares en donde uno crea estar seguro, a veces no nos dejan compartir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creemos. Y estamos supeditados a lo que nos diga nuestro director de tesis, a obedecer lo que dice el profesor, a no cuestionar cuando debería ser la esencia de la condición humana y no solo del universitario. A lo mejor no alcanzamos en este sobrevivir dolorosamente este sistema a recibir en todo nuestro corazón lo que hoy queremos compartir con ustedes. Esto es una especie, esto es sanar, esto es volver a ser humanos, en esta posibilidad de ser felices, en esta posibilidad de ser, ¿no? Solo en comunidad, solo recolocando nuestra condición humana, no en el razonar, sino en el amar. Y el amar es un acto profundamente colectivo, profundamente transracional. Esto que nos invita Omar Felipe Giraldo desde los afectos. Como desde los afectos, no como un nuevo fragmento de humanidad en donde hay que centralizarnos, sino cómo integramos toda nuestra humanidad, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra comunalidad, nuestra espiritualidad, nuestro abrazo, nuestra conciencia, sin fragmentos, sin tener que separar mi yo que tiene que estar apagado en el trabajo para sobrevivir y no perder ese trabajo. Y tengo que obedecer esa lógica y llegar con esa lógica endurecida a mi casa, cuando no he visto a mi familia en todo el día y con el corazón endurecido no puedo abrazar. O cuando el sistema me impone tener 2 turnos para completar el alimento y veo a mis hijos antes de que despierten en la madrugada para irme a trabajar y los veo hasta el anochecer cuando ya se han vuelto a dormir y no me sienten y no lo siento. Esa no es una vida digna. Esa no es una vida sana. Por supuesto que no es una vida amorosa. Es más, es una sobrevivencia más que es una vida verdadera. Y la universidad y la escuela también nos van sembrando esto. Un saber instituido, uniformizado, que yo tengo que acreditar para ser reconocido como alguien que aprobó una materia o una primaria o una secundaria en donde el propósito es que yo me apague y valga en tanto puedo yo repetir automáticamente saberes instituidos, nombres científicos en un biólogo, formas de estructuras en un arquitecto, en donde entonces el saber nos desplaza a los humanos del propio proceso de la educación. La educación ya no nos humaniza, no está moderna. Nos habilita, nos instrumenta, nos adoctrina, nos somete, nos apaga para obedecer, para cumplir un rol fabril de fábrica en el andamiaje moderno y no cuestionar nada, en este modelo que se está hundiendo y nos está conduciendo a todos al abismo, humanos y no humanos.
En esto que parece tan dramático, catastrófico, tenemos algo esencial, que es el abrazo, que es la comunidad, que es el amar. Y discúlpenme que cite a una persona moderna, pero esto lo saben, como ya habían dicho mis compañeras, los pueblos del mundo que viven en el latido de la tierra. Todas las personas, todos los pueblos, todas las comunidades son legítimas por el simple hecho de estar aquí. Han pasado historias, dolores, todo el proceso humano nos tiene a ustedes, a mí y a los 8.000 millones de personas del mundo vivos, a contracorriente muchas veces. Necesitamos con urgencia cultivar voluntad, deseo, imaginación, creatividad, abrazos, sentido de pertenencia y no solo saberes instituidos. Para volver a ser, como seres humanos en comunidad fraterna, amorosa, ser dignamente humanos en la comunidad de la vida. Pero eso implica una revolución de lo que entendemos como educación, de lo que entendemos como sociedad. Y no significa que nos vayamos a lanzar a la calle con violencia, sino cómo somos capaces. Por eso la creatividad, por eso la imaginación, ¿no? Por eso la propuesta. ¿Cómo luchamos hoy amorosamente? Esa es la convocatoria de nuestro tiempo. En una convocatoria amorosa donde quepamos todos. Y las tres personas que estamos hoy aquí hemos convivido y hemos sido con comunidades que viven en el margen y en el afuera de la modernidad. Siendo con la tierra, siendo en comunidad. Y no ahogándose en la sombra de la individualidad a la que nos conduce la sociedad moderna. En muchas universidades no están permitidas las tesis colectivas. No están permitidas las construcciones de investigaciones colectivas porque puntúan más las individuales que las colectivas. Hay un cultivo profundo de la individualidad que nos apaga y nos somete a todos. Y desde ahí leemos el mundo, juzgamos al que decide ser libre. No lo vamos a lograr si no es en comunidad. No es posible. Hay un muchacho, se llama Eric, es un muchacho que hace tesis aquí con nosotros, que decidió regresar a su pueblo. La estructura excluyente, urbana, moderna, que se centra en el tener, no facilita que los jóvenes campesinos regresen a su comunidad, porque hay que ser alguien en la vida y el ser alguien está en las ciudades y en el modo urbano. Pues Eric decidió regresar a su comunidad para recuperar la sabiduría de los abuelos, para revitalizar su comunidad en el diálogo intergeneracional, que es otra forma de educar que nosotros estamos abandonando. En una sabiduría ancestral, en una de educar ancestral que sucede en el vivir cotidiano, conflictivo, problemático, incierto, pero que es profundamente festivo, celebrante y de donde comemos en espíritu, en cuerpo y en corazón. Así decidió Eric regresar a su comunidad para conversar con los abuelos. En la historia de mi convivencia con las comunidades, los abuelos son seres abandonados, porque en esa promesa de ser alguien, los jóvenes se fueron de la comunidad y la educación intergeneracional ancestral está muriendo cuando ellos abandonan este plano y mueren biológicamente. No hay quien les escuche. No hay esa sabiduría, esa conexión de saber vivir, sanar, alimentarse, cuidarse. Ahí donde se vive,
se está rompiendo en muchos lugares del mundo, en este abandono de la vida, en este abandono de la tierra para ser alguien en la pobreza de la urbe, en la pobreza de la ciudad. Pues Eric entonces decide esto. Su papá se emociona, su abuelo se emociona, porque Eric regresa. Y entonces su papá, Eric, déjame ver qué estás haciendo. Y Eric le muestra las preguntas que nosotros, Eric y yo, habíamos construido para la conversación con los abuelos. Y su papá le dice, así no te van a entender. Fíjese, Eric y yo, los académicos que somos alguien porque estudiamos, no sabemos comunicar la palabra para que alguien que no esté en la endogamia académica la pueda entender. Y le pide Eric a su papá que le ayude. Él, que solo estudió la primaria, para que los que tienen la sabiduría que nos hace falta a todos nosotros, puedan conversar y traernos esa sabiduría que tanta falta nos hace. No para extraerla, comunicarla, sentirla y que nos convoque a transformarnos a los que estamos aquí atrapados. Es una lucha lograr que la universidad reconozca al papá de Eric como codirector de la tesis. No sabemos qué vaya a pasar, pero eso es una responsabilidad nuestra porque hay una sabiduría suya, hay un hacer suyo, hay un convivir suyo que nos convoca a todos los universitarios que nos hemos alejado de la profundidad humana. Quienes trabajen en educación básica sabrán con las razones que ha puesto este sistema moderno, muchos maestros y maestras tienen prohibido abrazar, tocar a sus estudiantes. Y hay una razón para eso. No la omito ni la desconozco. Pero en un momento de crisis humana, lo que un ser humano necesita es un abrazo. Y nos hemos negado a nosotros mismos en esta estructura alejada de la verdadera profundidad humana y de la vida, de abrazarnos honesta, auténtica y amorosamente. Me paro acá. Estamos todos convocados a transformar esta humanidad empobrecida, a volver a preguntarnos, a volver a desear, a acompañarnos en este caminar, en la diversidad que somos, en la dignificación de la vida que nos une. Lo dejo hasta acá. Y si les parece, compañeras, abrimos el espacio para conversar. Está bien, nos encantaría mucho sentir su palabra. ¿Nos ayudan allá, Manu? Ana, por si hubiera alguien en el lugar, en el auditorio o virtualmente. ¿Nos ayudan, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, Harold. Gracias. Buenas tardes a todos y todas desde Colombia, una zona de la región de Nariño. Y mi participación, hago parte de un pueblo indígena del Alto Putumayo, de alguna forma de la región andino-amazónica, lo que usualmente actualmente se menciona como la región panamazónica. Entonces ahí estamos como derivando y muy valioso estar en estos espacios, ¿no? He estado en algo otros como muy itinerante, pero he estado como comprendiendo y sintiendo un poco desde estas perspectivas, ¿no? Yo quería como compartir tres cosas a partir de los profes que acompañaron ante las anteriores palabras. Tres aspectos un poco de alguna forma relacionales que son una mirada de debate crítico a los, yo diría como a ese trinomio, que a veces lo excluimos, solamente ponemos en el trinomio al progreso, a la economía, a la cuestión mercantil, pero no ponemos también en ese trinomio crítico a la misma ciencia y a la tecnología, ¿no? Creo que hay que unir esas trinomios de criticidades y a veces no en trinomios, sino en bucles, ¿no? Más allá de tres, que es una forma de exclusión como dicen, quién tiene la culpa ahí, ¿no?
Entonces, creo que está un poco el progreso, el desarrollo, la capacidad de engüir el sistema capitalista al mundo, pero también de engüir a las sociedades plurales, pero también como la misma ciencia y la tecnología también engulle, degrada, excluye, subalterniza a los otros conocimientos que son plurales, ¿no? El mundo nació, emergió desde pluralidades, ¿no? No nació no de una monocultura, solo que nosotros como seres humanos en el facilismo tomamos una monocultura como si fuera la única y la universal que debería ocurrir en las dinámicas de los debates académicos y científicos. Y creo que otro aspecto también que está en esa misma dinámica de las que producción de crisis tiene que ver con los procesos tecnológicos, ¿no? Algunas veces he escuchado que dicen que los procesos tecnológicos son neutrales y que depende cómo los usemos, tienen sus repercusiones, y creo que ya no es el momento de seguir en esas neutralidades y en esas sutilidades humanas y sobre todo los científicos. Creo que las dinámicas tecnológicas son degradantes también actualmente. El mundo, ahí podríamos utilizar la ciencia con su objetividad, la capacidad de degradación que tienen las tecnologías también, ¿no? Y el otro aspecto que me parece también ahorita escuchando un poco lo que estuvo ocurriendo en las Naciones Unidas, el tema de sesgarnos por una perspectiva que, digamos, religiosa y excluir las otras, también es el otro gran problema. Creo que la mayoría de guerras y de violencia, no solamente hacia nosotros mismos y hacia las otras sociedades, tiene que ver con cegueras teleológicas. Y al no poder entrar a las otras dinámicas teleológicas y el no dialogar con las otras dialógicas, teleológicas, pues también ahí generamos otro tipo de rupturas y de violencias. Y todo eso nos degrada, como decían ustedes, ¿no? Nos rompe corporalmente, nos rompe emocionalmente, nos genera unas brechas inmensas de relación entre seres humanos y también una ruptura, ruptura profunda con la naturaleza y con todos sus ecosistemas, ¿no? Y creo que ahí viene un juego importante, ¿no? Creo que es el truco más perverso de estos sistemas, ¿no? El truco más perverso es romper un poco con la relación simpática, espiritual, empática, armónica con la naturaleza. Creo que ahí está, todos estos producen esas rupturas, ¿no? Y creo que ahí está la posibilidad de volver a regar agua sobre esas grietas, ¿no? Y creo que la agua es pluriversal, ¿no? Dice Arturo Escobar, también Boaventura de Sousa Santos y Catherine Walsh dicen que hay en esas grietas hay que no seguir agrietando para no sufrir y no hacernos daño, sino poder colocar agua, semillas, raíces, procesos vitales, ¿no? Y creo que este espacio va para allá, ¿no? Va muy para allá en el sentido de los procesos bioculturales. Es en esas grietas a volver a poner el agua, que es vida, digamos, de este planeta. Creo que el planeta no debería llamarse Tierra, sino debería planeta agua, un poco más allá de esas dinámicas. Y ahí quiero dejar algo muy importante, es que la discusión de la espiritualidad no tiene que ser solamente entre seres humanos, sino la espiritualidad entre otros seres vivos. Creo que la espiritualidad se está marcando como el nuevo paradigma actualmente, más allá de los ODS, porque esos también son otra discusión, otro cliché ahí de poner unos parámetros de cómo deberíamos regirnos como seres humanos, pero no está marcando realmente la profundidad de lo que debe cambiar en los seres humanos, ¿no? Y creo que ahí el tema de la espiritualidad tiene algunos múltiples elementos que hay que discutirlos en lógicas antropológicas, pero también no solamente antropocéntricas, sino ecocéntricas, en la relación, digamos, de todo lo vivo y como todo lo vivo tiene inteligibilidad, ¿no? Entonces, no hay una sola inteligencia, no hay una sola sabiduría, no hay una sola espiritualidad, sino todo lo vivo es un pluriverso de sabidurías. Y creo que ahí está el gran paradigma, digamos, actualmente, en el sentido de recobrar esa espiritualidad universal, ¿no? Y eso implica, creo que hay algo que ustedes mencionaron muy interesante, que no implica ir a libros, ¿no? Que es el gran giro actualmente epistémico, que ya no es solo cuestiones de libros, sino es cuestiones de volver a leer la realidad, volver a reinterpretar la realidad
sobre todo en lugares que aparentemente excluidos, o sea, marginales, no son marginales, sino potenciales. Y eso viene de otro sentido, son potencial. ¿Y en dónde están? ¿Dónde ocurren? Y están ocurriendo paradójicamente en todo lo que excluyó el capitalismo, la ciencia, la tecnología y la religión. Tiene que ver con esas otras dinámicas de construcción de mundo. Y ahí nosotros estamos hablando que son potencias, ¿no? Creo que hay algo muy importante que trabaja mucho Manfred Masniff, también un economista, que dice no todo es negatividad, no todo es problema, sino hay potencialidades en esos lugares pluriversales, y esas potencialidades son las mejores formas de enraizamiento frente a estas dinámicas un poco perversas, pero las posibilidades, las utopías posibles están ahí disponibles, ¿no? Y es leyendo esas realidades que están en México, Colombia, Ecuador, Bolivia y sobre todo en toda esta zona, digamos, Centroamérica, Suramérica, están ahí como esas bibliotecas que le acabaron de decir en Europa, esas bibliotecas vivas, o sea, ese mundo vivo que quería la colonización corroer y agrietar constantemente y de hacer desaparecer, ¿no? Ahí están disponibles y creo que el mejor legado que se pueda generar es que los estudiantes vuelvan a retomar esas lecturas territoriales, ¿no? O sea, creo que el mejor libro está en los territorios actualmente, ¿no? Para los cambios epistémicos que se están generando, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Harold. Vas poniendo más cosas en este enriquecimiento. Ana, parece que hay algo, alguien en sala. Si tenemos una pregunta acá en sala, la vamos a pasar. Eh, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, es un comentario que quiero exponer, la verdad. Estoy llevando una materia en donde tenemos que hacer un proyecto para el cambio social y hay nuestros avances. Lo que hizo mi equipo fue un programa de radio, pero lo hicimos de tal manera de que no proyecte o desde un cambio negativo, ¿no? Sino todo tranquilo y pues todo esto sale de lo que mencionó, porque hasta eso sí entramos un poquito tarde, pero me quedé mucho como el de cómo luchamos, con qué luchamos, si lo hacemos desde el amor o si lo hacemos desde un punto muy cruel, porque un equipo de nosotros presentó un proyecto sobre la basura, pero lo que ellos quieren hacer es exponer a las personas de una manera cruel para que les genere vergüenza y dejen de hacer este acto de tirar basura y empezar a hacer el cambio, ¿no? Y no, sí me sonó muy feo, pero hasta ahorita fue como de que lo reafirmé de que las cosas pues, no deben ser así. Entonces, en lugar de crear algo positivo, pues sería algo negativo. Sí, Y todo lo contrario, pues a lo que aquí estamos aprendiendo, ¿no? Porque igual soy nueva en todos estos aspectos y todo esto, entonces, pues sí, quería exponerlo nada más. sí. Todos lo somos, compañeros en este camino. Eso. Yo, ¿Alguien más quisiera? último comentario por acá, de parte mía, pues ¿Alguien? Ya. por parte de una optativa tuve que dar prácticas, tuve que dar clases a nivel preparatorio. Y pues ya llegué y todo bien, los chicos pues bastante respetuosos en lo que cabe para tener 15 años, pero me llamó mucho la atención esta parte de las normativas que nosotros como maestros tenemos que seguir, ¿no? Y pues sí, todo tiene una razón, ¿no? Las normas como la que bien se mencionaba anteriormente de no poder tocar a los alumnos, pues están por una razón. Pero también se ignora esta parte humana de las necesidades de que somos seres sociales, ¿no? De que también a veces necesitamos ese afecto. Digo, no tiene que ser algo tan íntimo, no tiene que ser algo tan invasivo como una mano en el hombro, una palmadita, un chócalas, algo así como para fomentar esta relación entre, pues, que no nos vean como una figura inalcanzable a nosotros maestros.
que no nos vean como una figura de autoridad autoritaria, sino que también somos parte de la comunidad que viene siendo las clases, ¿no? El salón. Pero hubo una cosilla que sí que dije, ay, pues esto cómo lo soluciono. Me dijeron que estaba sonriendo mucho, o sea, Oh. como que debía de sonreír menos. Y pues para mí fue como de, pues tampoco puedo ser robot a la hora de dar clases y será de cierta forma tan estricta, tan lineal. No sé, eso me causa conflicto y digo, no podemos, incluso en estas labores, dejar de ser humanos, dejar, quitar esta parte sentimental, esta parte, pues, sensitiva. Eso como comentario. Muchas gracias. ¿Alguna otra voz por allí que quisiera Ah, expresarse? no sé si me escucha por acá. Sí, ¿dónde estás? No te veo. Aquí. Ah, ya te veo, ya te vi. Este, mucho gusto a los ponentes. De hecho, el doctor Escutia lo quería conocer hace tiempo por mi proceso de investigación en mi tesis, pero bueno, para contarlo, yo soy alumno de la licenciatura en Desarrollo Humano aquí en la UNICACH y lo que quisiera, bueno, como que comentar es una cuestión de esta cuestión de IDH, del Índice de Desarrollo Humano. Ujú, Cómo ajá, desde el PNUD, hay esta cuestión de oprimir y solamente categorizar a salud, educación y economía. Esta cuestión la vemos todo el tiempo en la carrera. Y cuando vamos a, digamos, a materias especializadas en eso de desarrollo humano, no nos hablan de eso. Nos hablan de otras cuestiones que no tienen nada que ver. Y cuando vamos, por ejemplo, a campo, tenemos semanas de práctica, vamos a comunidades rurales, a colonias cercanas de Tuxtla o a comunidades fuera de Tuxtla. Entonces, cuando vamos ahí, hay una conexión con las personas, pero lo que pasa es que también no hay una cuestión de desarrollo humano, sino que hay una cuestión como de buscar datos, de, de solamente ver a la persona, a la comunidad como algo para sacar datos, para hacer entrevistas y tener un trabajo ya listo. Y luego yo en mi proceso de investigación, lo que estoy haciendo es, ok, yo fui a una comunidad que se llama Amador Hernández, que hablan tzotzil, y me interesé, yo dije, pues a mí nunca me enseñaron qué es el desarrollo humano, ujú, lastimosamente la carrera, y dije, ok, como mencionaron, es como que mi espíritu de niño explorador de investigar qué es el desarrollo humano. Lo vimos, mi carrera trata sobre eso y no lo encontré. ujú, Pero al ir a la comunidad, me choqué con una pared, fue de que no podemos, al momento de hacer la entrevista, no fue como tal así, una entrevista, fue como una entrevista científica muy cuadrada. ujú, Yo lo vi con mi asesor y me dijo, no, pues intenta hacer las preguntas como una plática. Entonces ahí empecé a sacar esto, las pláticas, me llegué a quedar con los señores una noche, estuve haciendo etnografía. Ahí fue donde me di cuenta que, ok, el desarrollo humano, como me lo enseñaron, que es educación, salud y economía, pues no solamente es eso, sino que también está esta cuestión de la afectividad, ujú, del acercamiento con las personas, de cómo, cómo las propias personas te explican su vida tan bonita, que ellos son felices, no tanto por lo económico, sino porque tienen sus huertitos, tienen sus animalitos, y con eso están felices. Pero lo que pasa cuando una persona llega a sacar un índice de desarrollo humano y le dice, ok, tú eres pobre, pero él se considera rico. sí. Luego esta cuestión, yo me fui acercando más a la comunidad, aprendiendo más cosas. Y en este proceso de investigación, pues ya me di cuenta que el desarrollo humano es sumamente complejo y con muchas Ujú, categorías, y es lo más bonito que he encontrado, pero también tiene esta cuestión de oprimir, de encuadrar, de categorizar y de dejarlo humano como tal, de, 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 de deshumanizar.
mucho a las personas. Y eso es lo que nos han enseñado todavía en la carrera y como que en estos procesos de investigación con algunos compañeros hemos tratado de alejarnos de esa cuestión. Y pues, de todo. Muchas gracias, muchísimas gracias por compartirnos esa vivencia. ¿Alguien más quisiera? Si no, para ya hacer una retro. Está Clara Emilia Aibar levantando la mano, está Betsabe, Vale. Nan Caruso también. Va. Clara, no sé, ¿tú llevas el orden? Adelante, Hernán. Ok. ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, levanté la mano levanté la mano sin querer, pero bueno, Ah, de paso, aproveche. voy a comentar que me gustó mucho lo que dijo este chico recién. Yo soy ya grandecita, acá en Argentina he estudiado la carrera de asistente social. Y ahora estoy terminando la licenciatura en antropología social y cultural. Y, y yo agradezco, comentaba en una reunión de amigas, que me alegro haberme alejado con disculpa de los que son asistentes sociales o trabajadores sociales, de haberme alejado de la carrera, porque veo que un poco siguen con esa misma forma de extraer conocimiento y de imponer cosas a las personas. Nosotros en antropología hemos estudiado un poco ¿cómo es? A los indios estos jolabales, a los que, ay, no me sale a los zapatistas, ¿no? De ahí creo que vienen ellos, los zapatistas. Entonces, bueno, de esa forma que tienen ellos desde esa perspectiva del sujeto, es desde donde nosotros trabajamos. Por eso también coincido con lo que habló este chico, y me alegra mucho de que se den cuenta de que hay unas formas impuestas de entrevistar, de acercarse a la gente, y unas formas otras que se alinean con lo que estamos hablando acá, ¿no? Es eso. Ok, entonces, va. Bueno, ¿Se escuchan? ¿se escuchan? Perfecto, entonces continuamos con Betsabe. Sí, muchas gracias. Buenas tardes desde el Estado de México, Tianguistenco. Me da mucho gusto tener, bueno, la oportunidad de estar en este espacio. Le voy dando seguimiento a este seminario. A veces puedo estar, a veces no, pero hoy dije, hoy sí me doy mi espacio y entro. Soy una fan del doctor Felipe, ya voy a hacer mi club porque de verdad yo lo amo, porque nos llena mucho con sus palabras, con sus acciones, con toda su historia, ¿no? De vamos a mirarnos, vamos a escucharnos, a darnos un abrazo aunque estemos lejos y hacer cosas por esta humanidad, por nuestros territorios. Eso de vernos, de hacer un alto, lo puse hace ratito en el chat, de hacer un alto y decir, a ver, hay tanto caos, todos los días son noticias terribles. Ahorita estoy escuchando lo de la 80 sesión de la ONU, donde están todos los presidentes y están hablando. Y pocos hablan de esto, del amor que debemos de tener como humanos para poder atender tantas problemáticas a los que ellos pues enlistan, ¿no? Y hay esto y violencia y asesinatos y problemas entre países. Pero eso es lo que nos hace falta, escuchar estos discursos
de, de nosotros, ¿no? De humanos, creo que es fundamental y se tienen que replicar en diversos espacios y las escuelas son esos espacios importantísimos, ¿no? A mí yo soy mucho de abrazar, de apapachar y también me dicen, no es que no puedes hacer eso con los niños, ni con las mamás, ni con los papás, pero ya lo traigo como nato y el día que no lo hago siento que no hay como una conexión y después hasta lo agradecen porque es como romper ese vínculo y se abre los espacios de mejor diálogo, de mejor trabajo como equipo. Entonces, si yo los veo a todos ustedes, yo siempre les voy a dar un abrazo y decirles, ay, qué padre coincidir, qué padre que podamos compartir y creo que tenemos que destacar, ¿no? De lo humano que somos y las posibilidades que esto genera para beneficio de políticas públicas, de programas de desarrollo, porque pues no somos máquinas, no somos números, somos seres humanos con un corazón. Y muchísimas gracias por dejarme participar y compartir mi palabra. Un abrazo para todos y todas. Su Voy micro. a tomarme una licencia breve para refutar lo que dice Betsy, ¿no? Es decir, no es Felipe. Todos los que estamos aquí y los que están afuera estamos habitados por amor. Y lo único que necesitamos hacer es dejar que el amor fluya en nosotros. Y entonces emergeremos como seres humanos amorosos. Es el amor el que nos habita. Y el asunto, no el problema, sino la aventura que hay que emprender, es dejar que el amor nos habite para ser seres humanos en comunidad, vivos y felices. Dejémonos habitar, ¿no? Solo, perdón, Betsy, discúlpame. Sale. Muy bien. No sé, le damos la palabra a Hernán y tenemos también acá una participación pendiente en sala. Hernán, bienvenido. Hola, ¿se escucha? Se escucha bien, Hernán, adelante. Buenísimo. Primero que nada, pido disculpas por no tener la cámara encendida. Tengo un problemita acá con el internet, pero así sin cámara pude escuchar toda la actividad y sobre todo agradecerles por este espacio, por poner estas palabras, nada, por reivindicar el lugar de los sueños, el lugar de las utopías, de la escucha al otro. Eh, Creo que nada, continuamente estamos eso, como sometidos a un mar de información, una continua subalternización donde parece que solamente importara la razón instrumental y qué importante todo lo que sostuvieron en la charla de poder reconocer a los otros, de poder escucharnos, de ver más allá de la razón instrumental. Así que eso, solamente agradecerles y nada, fue un gusto poder compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias a ti por estar. Aunque no veamos tu video, estás. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Voz aquí a sala. Adelante. Hola a todos, buen día. Más que una pregunta, es un comentario acerca de todo lo que se ha venido diciendo. De manera muy personal, me parece muy asombroso, la verdad, cómo es que todos logramos tener como esa percepción de que es muy necesario el vínculo, ¿no? Con las personas, ya sea para compartir o para recibir información. Me parece algo muy grandioso y afortunadamente a lo largo de la carrera de biología he aprendido cómo es necesario tener como ese contacto humano para poder lograr pues que las personas logren comprender, ¿no? La importancia a veces de las cosas biológicas, la naturaleza, pero más allá de eso me parece aún más asombroso cómo
a veces no estamos como que en la misma sintonía, ¿no? Es decir, hay personas que estamos estudiando biología, otras humanidades, pero aún así vemos como muy necesario ese vínculo cercano con las personas, esa conexión, vemos como una necesidad de esa conexión con las personas y nada, pues me parece muy asombroso cómo logramos como captar, ¿no? Esa necesidad y a la vez cómo queremos que las demás personas lograran tener este sentir. Siento que al final del día, si las personas lograran comprender un poquito de lo que es realmente tener esa conexión, ya sea con las mismas personas o con la sociedad, incluso con temas ya más de naturaleza o espiritualidad, sería todo muy diferente. Serían las problemáticas ambientales, quizás se tratarían de diferente manera. Lamentablemente, no todas las personas logran percibir esta necesidad de generar este vínculo, pues más que nada. Pero a la vez siento que es un campo todavía que podemos trabajar aún mejor, de explorar nuevas maneras para pues lograr comprender y lograr que la sociedad comprenda toda esta problemática y aún así nosotros logremos concientizar a las personas. Y pues nada, agradezco también este espacio de poder estar aprendiendo de todos estos procesos y de cómo es que como personas debemos también lograr más esta conectividad con todos nosotros y con todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Bueno, acá no hay más participaciones, hay algunas cosas que, bueno, en Facebook no hay participaciones, tampoco no hay preguntas. Y bueno, todo lo que han dicho a mí me deja pensando en algunas experiencias que he tenido trabajando con personas en esta cuestión del abrazo, de la cercanía, y me deja pensando porque tal vez, bueno, no tal vez, me han tocado convivir con personas que no están preparadas para el abrazo, que en este endurecimiento humano y en este guardar los sentimientos, guardar las cosas, no permiten el acercamiento. Y entonces me deja pensando, podemos, yo también soy de las que abrazo a la primera provocación o sin provocación, pero sí me he topado con personas así en todos los cursos que hemos dado a más de 20 años de trabajo y me han dejado pensando justo en esto, ¿no? No todos podemos abrazarnos al mismo tiempo y hay ritmos diferentes en las personas y a veces incluso el abrazar lo toman como una agresión. Personas que tienen este endurecimiento tan terrible que nos va dejando la vida misma, ¿no? Entonces, creo que esto también es una invitación a ser sensibles a que no todos están como nosotros, no todos son como nosotros, no todos reaccionan como nosotros y aun cuando queramos abrazar y necesiten el abrazo, cada uno va necesitando su tiempo, su espacio, su momento y también pues es como parte de lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? No, no todos somos iguales Exacto. y muchas veces incluso hay comunidades en donde el abrazo tampoco es tan bien recibido, ¿no? Son diferentes estas formas de acercamiento, estas formas en que trabajan, en que viven y pues bueno, solo eso, ¿no? Tener como esta sensibilidad y esta posibilidad de ubicarnos en los lugares en donde estamos y ser sensibles a este tipo de situaciones. Pues muchas gracias. No sé si les leo lo que dice un poco en el chat. Hay una intervención. A ver, permítanme, no soy muy hábil con la mano izquierda. Jonathan Fletes comenta, me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo. Ay, ya me regresé. Y bueno, es del cuerpo ni la emoción de la razón, es algo que está citando a Eduardo Galeano.
Betsabe, Laura Gómez Marcial, gracias por estos espacios, por sus palabras. Urge hacer un alto y mirarnos. Claudia Andrea Gota, Tojolabales, que se está refiriendo hace un rato. María del Rosario, bueno, tuvo que ausentarse, pero va a seguirlo a través de Facebook más tarde, ¿no? Porque les recuerdo, bueno, estas sesiones quedan grabadas en la página de Facebook de la universidad. Entonces, bueno, están escuchándonos desde Oaxaca. No sé, quieran dar unas palabras más, una última ronda. Andrea, Rosa María, Felipe. Sí, adelante. Hermanos de mi corazón. Bueno, agradecida a todos quienes tomaron la palabra. No hay nada mejor para nosotros que motivar esos sentipensares y que se animen a compartirlo, que nos los ofrezcan, porque de eso se trata una conversa. Más allá de que comparto con todos ustedes sus pareceres, para quienes intentamos hacer de nuestro crecer como docentes, como compañeros de espacios áulicos, lo que siempre nos propusimos es llegar a conmover a nuestros jóvenes. Conmover, o sea, movilizarnos, encontrarnos en comunión y preguntarnos estas cosas que no son las que el sistema nos demanda preguntarnos. Y en ese sentido la espiritualidad, que no es la religiosidad, que no es esto lo pautado, casi lo ordenado desde la institucionalización de ciertas creencias, nos permitió encontrarnos con otras preguntas, porque lo que nosotros hemos no perdido y olvidado, sino porque nunca lo hemos conocido dentro de lo que es el sistema educativo hegemónico, es poder oír el río, poder oír las piedras, poder ver en la maravillosidad de las plantas moverse en el viento esos otros mensajes que la vida nos da. Eso lo hemos aprendido en los territorios de vida junto a quienes han sabido desde siempre sentir estas otras formas de vida. A eso nos referimos cuando hablamos de una espiritualidad, de una ancestralidad y de otras formas de estar siendo en el mundo que además, como decía Rosa María antes, en sus propias lenguas nos están diciendo otras cosas, porque en sus lenguas no existen no solamente la individualidad, sino tampoco existe la noción de desarrollo, de pobreza, ni de naturaleza separada, porque la noción de cosmos que hace a la noción de comunidad de vida, nos pone dentro de esas otras expresiones de vida y no hay una fuera, donde la naturaleza está fuera, incluso conceptualizada como ello. Así que me llamó mucho la atención lo que planteaba el joven respecto a los indicadores de desarrollo humano. Bueno, nosotros que hemos hecho estas incursiones desde el pensamiento ambiental latinoamericano, sabemos que los indicadores de todo tipo lo construye la propia comunidad. Y lo construye desde esa forma de estar siendo en el mundo. Por eso los indicadores que están pautados desde organismos internacionales, desde teorías esquematizadas, no sirven y no nos permiten conectar con esas otras formas que nos van a decir si están viviendo dignamente, si realmente pueden vivir bien en estos arrinconamientos que el sistema asignado por el mercado y el capital le están imponiendo. Así que vas por buen camino interpelando eso y es algo que siempre nosotros nos ha llamado a poner en juego. Les agradezco la escucha y les agradezco la palabra. Muchas gracias. Perdón, hay otra intervención de una chica también de desarrollo humano, entiendo, por acá. Perdón, quisiera, en su ronda. discúlpame, Ana Laura, quisiera hacer mi última intervención porque tengo que salir, tengo una reunión, yo estoy en medio de mi trabajo cotidiano y estoy haciendo un espacio, entonces hago esta pequeña, realmente pequeña intervención y me voy a salir, disculpen.
Eh, yo quiero solamente enfatizar, este sistema nos enseña a obedecer. Varios hablaron de obediencia, desobedezcan. Hasta dentro del desarrollo de la ciencia, lo que lo ha hecho crecer es la desobediencia. Desobedeció Copérnico, desobedeció Galileo, desobedeció Newton, desobedeció su héroe, Darwin, desobedeció Freud. Desobedezcan, por favor. Es lo que puede salvar a la humanidad. Muchas gracias por su escucha y perdónenme, me tengo que ir. Gracias. A seguir siendo desobedientes, Sí. que así nacimos y así nos encontramos en el mundo, querida camarada. Ujú. Y yo diría que si no ha sido por la desobediencia, la ciencia nunca habría avanzado. Sí, Entonces, le damos la palabra aquí a esta por chica y favor. que terminen y cierren tanto Claudia Andrea como Felipe. Sí. Hola, Adelante, adelante. buenas tardes. Justamente ahorita lo que acabo de decir, sobre desobedecer, es sobre mi comentario, porque el día de ayer, pues la verdad, retomando lo que dijo una de mis compañeras acá sobre un proyecto que estamos haciendo, yo les dije a las chicas de que no, hay que juntarnos, hay que recolectar firmas, porque nosotros también debemos de ser conscientes de los espacios en los que habitamos, por qué las instituciones nos tratan o nos generan ese miedo de hablar, de decir, de expresarnos, de, hoy es que si yo hablo y digo esto, va a haber unas represalias contra mí, si yo expongo la situación de la universidad, va a pasar esto, me van a expulsar, o sea, todo eso también, ¿no? Dentro, bueno, lo veo desde el contexto universitario, pero también esto se puede generar desde tu propia comunidad, donde tú vives y ves, por ejemplo, ciertas problemas para la comunidad, ¿no? De cómo generar esa chispa de amor para cambiar, para transformar, para hacer. Entonces, haciendo ese acto en la universidad de, ok, hablar con otros chavos de la facultad y decir, oigan, les gustaría colaborar con nosotros para esta firma porque queremos hacer esta carta petición y muchos chavos dijeron, sí, 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 nadie lo había hecho, nadie había hecho esto y todos fuimos conscientes del problema, pero no actuábamos. O sea, eso es con lo que yo me llevo y lo vinculé mucho con esto de actuar con amor, ¿no? De buscar una transformación para todas y todos. No desde la crueldad tampoco, ¿no? Y ya. No, genial, genial, genial. ¿Puedo o hay alguna otra? ¿Quién más acá en sala? No. Creo que ya acá en sala ya Ok, terminamos. En Facebook no hay hasta este momento. no. Entonces, bueno, si Y quieren. déjenme recuperar entonces todo lo que estoy recibiendo, porque esto es alimento para mi alma. Y voy a partir justamente de esto que acaba de mencionar la compañera. ¿Cómo te llamas? Perdón, no escuché tu nombre. O que me digan. Cristina. Oh, gracias, Cristina. ¿Hay alguien más? Laura Nayeli. Y la Naura. Ajá, muchas Levantando la gracias. mano Sí, gracias. a Yo través de Zoom. espero su indicación. Sí, porque yo veía una mano levantada. ¿Laura? Sí, muchas gracias. Sí, solo quiero compartir muy brevemente mi trabajo, mi área es acompañando comunidades rarámuri acá en el lado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y sobre todo ahora que cerraban, justo la alcé rapidísimo, porque justo ahora que cerraban y entró como esta reflexión sobre el sentir y el pensar, recordaba un caso que se dio aquí muy cerca de la localidad de Krill, en el que una comunidad fue afectada para la construcción de un aeropuerto. En el aeropuerto había una serie de aguajes, que son los sistemas con los que las poblaciones, las rancherías rarámuri, se abastecen de agua. Entonces, pues obviamente la comunidad se inconformó, iniciaron procesos jurídicos, pero el tema y a lo que voy es que cuando se realizó el peritaje, el experto que vino de la UNAM a hacerlo, tuvo que adaptar una metodología en donde se le pudiera dar ese valor dentro del impacto ambiental
al impacto cultural que era totalmente corresponsable, pues, o sea, se afecta a uno y se afecta el otro. Y fue como un ejercicio bastante complejo el poder que un documento que tuviera que dar fe de la afectación ambiental tuviera que hablar sobre cómo se debe de, o bueno, hacer una propuesta al menos, de cómo se podría, o de que lo que se está evaluando más bien era el pesar de la comunidad, ¿no? El haber perdido esa posibilidad cultural y ecológica para poder abastecerse de agua y continuar con su vida tradicional. Entonces creo que era el punto, o sea, hablar sobre cómo a través de esos pequeños ejemplos o grandes luchas también, pues nos dan una alternativa de lo que decía la compañera, hacer las cosas y, y por supuesto no quedarnos solamente callados, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Laura. Y recupero justamente esto que se va colocando, porque lo que está sucediendo aquí es una convocatoria. ¿Sí? O sea, la vida misma nos está convocando, ¿no? La pobreza, el vacío, la ausencia, el apagarnos, el dejar de ser humanos para convertirnos en mercancía, en moneda de cambio, no es dignidad humana, no es dignificar la vida. Necesitamos profundamente, en esto que decíamos, una lucha amorosa. ¿Y qué significa una lucha amorosa? Significa que ante la injusticia cultivemos conciencia colectiva, difundamos, no más que difundamos, dialoguemos, debatamos para imaginar y proponer juntos caminos que nos resuenen desde el corazón. En este sentido del corazonar maya, desde toda nuestra humanidad, desde nuestro ser comunidad humana y de la vida toda, comunidad en la vida toda. Necesitamos ese tipo de luchas que implican que aparezcamos como seres humanos, que dialoguemos, que conversemos, que debatamos, que naveguemos en la incertidumbre de no tener certezas, pero hay que crearlas y construirlas. Esa es la convocatoria de este tiempo que nos da la vida, para que podamos no solamente lamentarnos o quejarnos o responder violencia con violencia que no cambia las situaciones. Necesitamos una emancipación creativa, amorosa, colectiva, en donde vayamos forjando juntos esa humanidad que necesitamos ser. Y hay muchas cosas que romper en este punto. Y una de ellas es salirnos de los espacios, de los pensamientos instituidos. La vida no es dicotómica, la vida no es buena o mala, ¿no? La vida no es racional. La vida sucede más allá en una complejidad que nos exige a nosotros una comprensión que trascienda las formas en que nombramos, desde conciencias diferentes que son fruto de ese diálogo. Y voy a, por ejemplo, para aterrizar esto, necesitamos cultivar en este cultivo del ser, cultivar autonomía, pero no la autonomía entendida como independencia o individualidad, sino una autonomía dialogante, una autonomía que encuentre a seres autónomos en la diversidad que somos para dialogar, imaginar juntos y construir comunidad. Entonces, autonomía y comunidad no son opuestos, no son extremos. Necesitamos una comprensión que nos lleve a tejer lo que nos han obligado a ver como separadamente. Esa es la cuestión del ser comunidad amorosa. En el debate, en el diálogo, en la incertidumbre, en la problematización, honesta, profunda, en donde nadie se apague su voz, encontremos el punto que nos lleve a caminar juntos hacia lo que dicen, hace rato comentaban ustedes, los zapatistas, los tojolabales, los pueblos del mundo, lo común, o el común, como le nombran ellos. Esa es la cuestión que nos sitúa en el cultivo del ser perteneciendo más allá del tener. El tener es una ilusión, ¿no? El tener un grado, el tener riqueza en la materialidad,
hay un límite muy suave entre la necesidad de alimentarnos, de tener un refugio, un espacio, a cifrar nuestro valor humano en el tener. Entonces, es una invitación, una convocatoria a que construyamos autonomías dialogantes, comunitarias, que nos reconecten a nosotros mismos, que nos reconecten a los pueblos y que nos reconecten en el sagrado tejido de la vida. Educaciones otras, conocimientos otros, o recuperarlos de los pueblos de la marginalidad para educaciones otras, epistemologías otras que no se separen del vivir. Entonces hay un trabajo que hacer y todos, absolutamente todos estamos convocados. Les agradezco mucho esa escucha y esa palabra que han puesto y que nos ha despertado tantas cosas. Claudia, ¿quisieras comentarnos algo para irnos así con esto puesto? Bueno, a partir de lo último que acabo de escucharte, Felipe, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos se logra a partir de la cooperación y de la comunión. Y si hay algo que nosotros debemos recuperar y llevar a los lugares donde la academia nos enseña a competir, es revalorizar la cooperación, la comunión, al servicio de que el nosotros que somos podamos conmovernos y vivir bien, vivir dignamente junto a todas las vidas que nos rodean en nuestros territorios, que también son territorios de vida. Eso nada más. Muchas gracias por estar a todos, a todas, a todes. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, la UNICACH, por este espacio de conversa que nos fortalece, nos hace mejores, que necesitamos. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ya sintieron por qué Claudia, Rosa María y yo nos conjugamos de esta manera. ¿Sale? Entonces aquí es esta la invitación de que solo así, ¿no? Solo juntos podemos salirnos de estos baches. No hay recetas. Y cuando nombramos esto, es que aparezcamos humanamente en este tejido. Nos acompañemos simplemente. No hay, para decirlo así, para que los que son biólogos, que sé que muchos están aquí, son biólogos. A nosotros en la carrera nos instituyen a Darwin y normalizamos con Darwin, o lo que se le asigna a Darwin, que la vida es competencia, individualidad y que sobreviven los más fuertes. Esa es una postura. Pero también está, además de todas las del pueblo, de los pueblos del mundo que ya dijimos, también hay otra autora que no es visibilizada, que es Lynn Margulis, que está diciendo otra cosa. La vida es cooperación. La vida es comunidad, justamente por lo que está diciendo en este momento Claudia. La vida es diálogo, la vida es comunidad, la vida es cooperación y sucede en el encuentro entre los diferentes. Seamos así, encontrémonos siendo diferentes, naturalicemos esa diversidad que nos enriquezca a todos. No podía desaprovechar lo que sembraste, Claudia. Muchas gracias a Ana, Manu, muchas gracias por hacerlo posible. Gracias a todas y a todos quienes estuvieron hoy compartiendo palabra con nosotros. Nos vemos la Abrazo, próxima. abrazo, abrazo. Muchas gracias. El abrazo no nos pueden quitar nadie. Abracemos en este nosotros que somos. Abrazos, Muchas muchas gracias. Gracias a todos por Sí. estar aquí. Y pues los esperamos la próxima semana. Vamos a hablar un poco sobre algunas cuestiones de bordados en Guatemala y la lucha de las bordadoras en Guatemala. Estará con nosotros Milvia Naspuac. Entonces, bueno, quedan cordialmente invitados para la Qué próxima lindo. semana. Y muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que están aquí en sala y a todas las personas que nos acompañaron desde redes sociales y a través de Zoom. Gracias. Abrazos comunitarios. Abrazos, abrazos.